¿Alguna vez te has detenido a mirar un coche clásico y has sentido que el tiempo se detenía? Hay automóviles que no solo fueron máquinas, fueron obras de arte sobre ruedas. Hoy viajaremos a una de las décadas más elegantes y fascinantes del automovilismo, los años 60. Una era dorada en la que el diseño, la sofisticación y el lujo alcanzaron su punto más alto. En este video descubrirás los 10 coches americanos más elegantes de los años 60. Auténticos íconos que combinaron poder, clase y belleza en proporciones perfectas. ¿Listos? Comencemos. 1967. Cadillac Eldorado. Este no era solo un coche, era una declaración de poder, de elegancia y de identidad americana. Cuando apareció en las calles, parecía un transatlántico de acero, deslizándose con la serenidad de un cisne sobre el asfalto. Este modelo marcó una ruptura total con el pasado. El Eldorado de 1967 fue el primero con tracción delantera en la historia moderna de Cadillac. Una decisión tan audaz como refinada para una marca que siempre había sido sinónimo de lujo tradicional. Su diseño era pura sofisticación. Líneas afiladas, una parrilla imponente y una trasera tan limpia que parecía cincelada por un escultor obsesionado con la perfección. No había adornos innecesarios, solo equilibrio y presencia. Era un coche que hablaba con silencio. No necesitaba rugir para imponer respeto. Dentro, el lujo alcanzaba niveles casi teatrales. Asientos de cuero cosidos a mano, instrumentos bañados en cromo y un sistema de sonido que convertía cada viaje en una experiencia casi espiritual. Con solo cerrar la puerta, el mundo exterior desaparecía, reemplazado por el susurro del V8 de 429 pulgadas cúbicas, un motor que combinaba potencia y suavidad como ningún otro. Pero lo que hace al Eldorado verdaderamente fascinante es su contexto histórico. En plena década de los 60, cuando Estados Unidos respiraba optimismo y estilo, Cadillac comprendió que el lujo debía ser más que tamaño y potencia. Debía ser innovación. Este coche se adelantó a su tiempo con su tracción delantera. Una decisión técnica inspirada en los europeos, pero ejecutada con la opulencia americana. Fue el vehículo que redefinió lo que significaba conducir con elegancia. Un dato curioso que pocos conocen es que su carrocería fue diseñada prácticamente desde cero, sin compartir paneles con ningún otro modelo de la marca, algo rarísimo en la industria estadounidense de entonces. Cada línea del Eldorado fue pensada para transmitir exclusividad absoluta. 1961. Lincoln Continental. En lugar de cromos desbordantes y colas exageradas, el Continental llegó con proporciones perfectas, líneas limpias y una serenidad visual que lo convirtieron en el coche presidencial por excelencia. De hecho, este modelo fue el elegido por la Casa Blanca, y su imagen quedó grabada en la memoria colectiva como el automóvil del presidente John F. Kennedy. Su diseño fue obra de Elwood Engel, quien concibió el coche como una pieza de arquitectura sobre ruedas. El detalle más icónico eran sus puertas suicidas traseras, un rasgo tan elegante como práctico que facilitaba el acceso y transmitía un aire ceremonial. Cada apertura de puerta parecía un acto teatral, una presentación digna de realeza. No había un solo elemento fuera de lugar. El Continental era sobrio, majestuoso y profundamente equilibrado. Bajo el capó, un motor V8 de 7 litros ofrecía una potencia serena, diseñada no para correr, sino para flotar. Era un coche que se movía con autoridad, como si el propio asfalto se abriera a su paso. Su suspensión absorbía el mundo exterior mientras el interior, forrado en cuero de la más alta calidad, ofrecía un silencio casi religioso. Conducirlo era experimentar una calma absoluta, un lujo basado en el control y no en el ruido. Lo fascinante del Continental es que salvó literalmente a la marca Lincoln de desaparecer. A comienzos de los 60, la compañía estaba en crisis, y este modelo se convirtió en su renacimiento. Era el coche que volvió a darle propósito, estilo y orgullo a la división de lujo de Ford. Fue tan influyente que su diseño permaneció casi intacto durante toda la década. Y aún hoy, sigue siendo considerado uno de los automóviles más bellos jamás construidos en Estados Unidos. Un detalle poco conocido es que cada Lincoln Continental de 1961 pasaba por una inspección de calidad que duraba más de 2 días. Un nivel de meticulosidad impensable para la industria automotriz de la época. Esa dedicación explica por qué cada unidad parecía hecha a medida, como un traje de gala confeccionado por un sastre experto. 1964 Ford Thunderbird. Este fue un coche que logró algo muy difícil: ser musculoso sin perder la elegancia.
ser imponente sin dejar de ser refinado. En una década en la que los automóviles eran extensiones de la personalidad, el Thunderbird se convirtió en un símbolo de estatus, deseado tanto por su rendimiento como por su diseño atemporal. Era el coche de los ejecutivos modernos, de las estrellas de cine, de quienes querían algo más que un medio de transporte. Querían un ícono. Su diseño fue una evolución magistral. La versión de 1964 inauguró la cuarta generación del modelo, y con ella llegó una silueta más larga, más baja y más elegante que nunca. El frente era una declaración de poder, una parrilla ancha y horizontal que daba la impresión de devorar el camino, acompañada por faros dobles que parecían ojos atentos. La parte trasera, con sus luces en forma de avión a reacción, recordaba que estábamos en plena era espacial, cuando la tecnología y la velocidad eran símbolos del futuro. Bajo el capó, un V8 de 390 pulgadas cúbicas rugía con 300 caballos de potencia. Conducirlo era sentir un poder disciplinado, un músculo cubierto de seda. El motor respondía con elegancia, y la suspensión, diseñada para el confort, hacía que el coche se deslizara como si flotara. Era más un crucero de lujo que un deportivo, y precisamente por eso se ganó el corazón de quienes querían viajar con clase. Dentro, el interior parecía una cabina de avión, con un tablero envolvente que abrazaba al conductor. Cada interruptor, cada línea del panel tenía una intención estética. El volante delgado, los indicadores luminosos y los acabados metálicos creaban una atmósfera futurista, elegante y profundamente americana. Era el lujo accesible, el sueño de tener en tus manos un pedazo del progreso. Y ahora, quiero hacerte una pregunta directa, de apasionado a apasionado. Si tuvieras que elegir entre poder o estilo, ¿qué te haría inclinarte por el Thunderbird? ¿Su elegancia atemporal o el rugido suave de su V8? Cuéntamelo en los comentarios. 1963 Chevrolet Corvette Stingray. Por primera vez, América tenía un deportivo que no imitaba a los europeos, sino que los desafiaba con identidad propia. Su diseño fue una revolución. Bill Mitchell y Larry Shinoda crearon una carrocería que parecía viva, con curvas tensas y aerodinámicas, que evocaban la forma de una manta raya surcando el océano. De ahí su nombre, Stingray. La versión de 1963 introdujo una característica icónica y polémica: la división central del parabrisas trasero, conocida como split window. Ese rasgo visual le daba una identidad inconfundible, y aunque desapareció en 1964 por cuestiones de visibilidad, hoy convierte al modelo del 63 en uno de los más codiciados del mundo. Bajo su piel, el Corvette escondía innovación pura. El chasis era completamente nuevo, con suspensión trasera independiente, algo impensable para un coche americano de su época. Su motor V8 de 327 pulgadas cúbicas ofrecía hasta 360 caballos de potencia, dependiendo de la versión, y lo hacía rugir con un sonido que aún hoy eriza la piel de cualquier amante de los clásicos. Por dentro, el habitáculo era una mezcla de lujo y funcionalidad. El panel de instrumentos estaba orientado al conductor, algo inspirado directamente en los coches de competición. Todo estaba diseñado para hacerte sentir que formabas parte del coche, no que simplemente lo conducías. Era deportivo, sí, pero también refinado, cómodo y con un acabado digno de los mejores autos de lujo de su tiempo. Un detalle fascinante: cuando el Corvette Stingray debutó en el Salón del Automóvil de Detroit, causó tal impacto que incluso los diseñadores europeos quedaron sorprendidos. Era la prueba de que Estados Unidos podía crear belleza sin copiar a nadie. Y lo más curioso es que la idea inicial de Mitchell nació de una visita al acuario. Al ver una raya moverse con elegancia y potencia bajo el agua, entendió cómo debía sentirse el diseño del futuro Corvette. 1965. Buick Riviera. Mientras muchas marcas competían por llamar la atención con aletas y exceso de cromo, el Riviera eligió otro camino: la sofisticación. Era un coche que no gritaba lujo, lo susurraba. Su presencia era tan magnética que no necesitaba exagerar. Bastaba con una mirada para entender que estábamos ante una obra de arte sobre ruedas. Diseñado bajo la dirección de Bill Mitchell, el Riviera representaba la madurez del diseño automotriz estadounidense. Su carrocería fluida, de proporciones impecables, parecía esculpida a mano. Las líneas laterales eran limpias, los paneles curvados reflejaban la luz como si se tratara de un metal líquido, y el techo en forma de fastback le daba un aire de elegancia deportiva. Pero lo que más fascinaba era su frontal.
con los faros ocultos detrás de persianas verticales, un detalle teatral que solo se revelaba cuando la noche caía. Esa característica hizo del Riviera de 1965 una pieza única en la historia del diseño. Bajo el capó, un motor V8 de 400, 1 pulgadas cúbicas. El famoso Nailhead entregaba casi 325 caballos de potencia. Sin embargo, el Riviera no buscaba ser un coche de carreras. Era un gran turismo, un vehículo para quienes entendían que el poder real no necesita demostración. Dentro, el interior era una sinfonía de lujo y ergonomía. El tablero envolvente, con sus instrumentos inclinados hacia el conductor, creaba un ambiente casi cinematográfico. La madera auténtica, el cuero cosido con precisión y los detalles metálicos daban la sensación de estar dentro de un salón de alta costura sobre ruedas. Buick había logrado crear un espacio que mezclaba el confort de un Cadillac con la deportividad de un Corvette, una combinación que pocos podían imaginar. Un detalle curioso y fascinante. El Riviera fue uno de los primeros coches en tener un sistema de climatización de doble zona, algo absolutamente innovador para la época. Y hay otro hecho aún más interesante. Mitchell se inspiró en los yates italianos Riva para concebir sus líneas, buscando capturar esa mezcla de lujo, velocidad y placer que solo el mar y el motor podían transmitir. 1967 Mercury Cougar. Este coche fue la respuesta perfecta a una pregunta que nadie sabía que tenía. ¿Cómo combinar la elegancia del lujo americano con la energía rebelde de un deportivo juvenil? En plena fiebre del Mustang, Mercury, la marca más refinada del grupo Ford, decidió crear su propio felino. Y así nació el Cougar, un coche que rugía con poder, pero caminaba con elegancia. Era el equilibrio entre el instinto y la clase. Un automóvil que cautivaba tanto a los jóvenes apasionados por la velocidad como a los conductores que valoraban la distinción. Su diseño tenía una personalidad inconfundible. Más largo y estilizado que el Mustang, el Cougar destacaba por sus proporciones refinadas, su parrilla delantera dividida en franjas verticales y, sobre todo, por sus faros ocultos que se abrían como los ojos de un depredador. Esa característica no solo lo hacía único, sino que lo dotaba de una presencia teatral, casi viva. De día, su mirada era serena. De noche, encendía su carácter. Esa dualidad, entre la calma y la ferocidad, lo convirtió en un ícono instantáneo. Bajo el capó, los motores V8, de 289 y 390 pulgadas cúbicas, ofrecían un rendimiento más que respetable, combinando fuerza y suavidad. El interior era un auténtico salón rodante. Los instrumentos se iluminaban con un resplandor verde fosforescente. El cuero y la madera real creaban un ambiente cálido, y el silencio dentro del habitáculo daba la sensación de estar aislado del mundo exterior. Era un coche que invitaba a disfrutar del viaje tanto como del destino. Un dato fascinante: el Cougar fue elegido Car of the Year por la revista Motor Trend en 1967, un reconocimiento que pocos modelos debutantes consiguen. Y con razón, ofrecía algo que el mercado no tenía: una combinación perfecta de juventud y elegancia. Curiosamente, su nombre fue elegido porque el equipo de diseño quería representar un animal que encarnara poder, agilidad y gracia. El resultado fue un coche que realmente se comportaba como su homónimo: silencioso, veloz y cautivador. Si tuvieras que elegir entre la elegancia discreta del Cougar y la agresividad del Mustang, ¿con cuál te quedarías? ¿Eres más del rugido que hace girar cabezas o del susurro que deja huella? Cuéntamelo en los comentarios porque quiero saber qué tipo de conductor eres. 1962, Chrysler Imperial Crown. Mientras Cadillac y Lincoln competían con ornamentos y brillo, el Imperial jugaba otro juego, el del refinamiento absoluto. Era el lujo discreto, el coche de quienes sabían que la verdadera elegancia no se grita, se insinúa. Su diseño, obra del legendario Virgil Exner, rompía con las líneas recargadas de los años 50. El Imperial Crown tenía proporciones monumentales, pero equilibradas. Sus flancos eran limpios, su capó largo y su parrilla dividida en secciones cromadas que parecían joyas cuidadosamente engastadas. Y aunque las aletas traseras todavía mantenían un toque del pasado, lo hacían con una sutileza magistral, casi como una firma nostálgica de la era dorada del diseño americano. Verlo de frente era como contemplar a un diplomático con traje a medida. Imponente, pero sin exageración. Bajo el capó latía el poderoso motor V8 de 413 pulgadas cúbicas,
que entregaba más de 340 caballos de potencia. El interior era un templo de artesanía. Los asientos de cuero auténtico, los paneles de madera y los detalles metálicos no eran meros adornos. Eran una declaración de calidad. Cada botón tenía un peso, cada textura una intención. Chrysler se esforzaba por transmitir la idea de que el conductor no solo estaba manejando un coche, sino experimentando una obra de arte funcional. Incluso los instrumentos del tablero parecían inspirados en la relojería suiza, con tipografías elegantes y agujas que se movían con precisión. Un detalle fascinante que pocos conocen. El Imperial Crown fue uno de los primeros automóviles estadounidenses en ofrecer control eléctrico para casi todo. Asientos, ventanillas, antena y hasta el maletero. Algo que en su tiempo parecía ciencia ficción. Además, cada unidad era ensamblada con un nivel de cuidado artesanal que lo colocaba más cerca de un Rolls-Royce que de un simple coche de producción en serie. 1967, Pontiac Grand Prix. En una década en la que los automóviles parecían reflejar el estado de ánimo de la sociedad, el Grand Prix capturó a la perfección la esencia del cambio: poder, modernidad y una confianza absoluta en el futuro. Desde el primer vistazo, el coche imponía respeto. Su carrocería larga y baja parecía avanzar incluso cuando estaba detenida. El frontal, con su parrilla dividida y los faros empotrados, le daba un aire de agresividad refinada, mientras que las líneas laterales eran limpias y tensas, como si cada pliegue del metal hubiera sido esculpido a propósito para reflejar luz y movimiento. Era un coche que respiraba dinamismo, que hablaba de velocidad incluso en silencio. El Grand Prix de 1967 también marcó un cambio en la filosofía de diseño de Pontiac. Por primera vez, el modelo compartía la nueva plataforma B-Body con el Catalina y el Bonneville, pero mantenía una identidad completamente propia. Su distancia entre ejes se redujo, lo que le dio una postura más deportiva, y su interior recibió un tratamiento digno de un coche de lujo europeo. El panel de instrumentos envolvía al conductor con relojes redondos y detalles metálicos, transmitiendo una sensación de precisión casi aeronáutica. Bajo el capó, el V8 de 400 pulgadas cúbicas era una joya. Con más de 350 caballos de potencia y un sonido profundo y armónico, el Grand Prix combinaba fuerza bruta con sofisticación mecánica. Pero lo que realmente convirtió en un ícono fue su atrevimiento visual. Pontiac apostó por un diseño que se alejaba del exceso de cromo y las ornamentaciones superfluas. En su lugar ofreció un lenguaje de líneas puras, modernas y decididas. Era un coche que parecía salido de un estudio de diseño europeo, pero con el corazón profundamente americano. 1960. Plymouth Fury. Este era un coche que combinaba el glamour de la década anterior con una modernidad audaz, propio de una América que miraba hacia el futuro con confianza. Su nombre, Fury, ya anticipaba su carácter. Un automóvil con presencia, energía y un toque de rebeldía bajo una piel refinada. Su diseño, obra del legendario Virgil Exner, reflejaba la transición entre dos mundos. Las exageradas aletas traseras que habían dominado los años 50 todavía estaban presentes, pero más suaves, más integradas. El frontal, con su parrilla ancha y baja, proyectaba agresividad controlada, mientras las líneas laterales fluían con una armonía que daba sensación de movimiento incluso en reposo. Era un coche que parecía listo para despegar, como si compartiera el mismo espíritu tecnológico de la era espacial que inspiraba a toda una generación. Debajo de su elegante carrocería, el Fury escondía un corazón vigoroso. Su motor V8 de 318 pulgadas cúbicas ofrecía una potencia que, dependiendo de la configuración, podía superar los 260 caballos. El interior combinaba confort y estilo con una estética futurista que parecía salida de una película de ciencia ficción. El tablero, con su disposición horizontal y velocímetro en forma de cinta, era una joya del diseño industrial. Los asientos amplios, los detalles en cromo y la tapicería bicolor creaban un ambiente que mezclaba lujo con audacia. Un detalle curioso que define su personalidad. El Plymouth Fury fue uno de los primeros modelos en utilizar carrocerías unibody, una estructura sin chasis separado que mejoraba la rigidez y el comportamiento dinámico. Esta innovación lo hacía más ligero y estable. Además, fue uno de los pocos autos de su época en ofrecer una versión convertible de alto rendimiento, un símbolo del hedonismo y el optimismo de los 60. 1966, Oldsmobile Toronado.
En una época en la que casi todos los coches americanos eran de tracción trasera y de dimensiones descomunales, el Toronado apareció como un desafío a la tradición. Un coloso con tracción delantera, líneas futuristas y una presencia que parecía provenir de otra era. Fue la prueba de que la innovación podía ser también una forma de elegancia. Su diseño era una declaración de modernidad absoluta. La carrocería fastback, con su silueta alargada y fluida, parecía más una escultura que un coche. Los guardabarros delanteros musculosos, las proporciones agresivas y los faros ocultos le daban una identidad poderosa y misteriosa. De noche, cuando esas luces se encendían desde detrás de sus paneles retráctiles, el Toronado se transformaba en un espectáculo de diseño. Era como si la década de los 60 estuviera viendo el futuro materializarse en metal y cromo. Pero lo que realmente hizo del Toronado un hito fue su ingeniería. Oldsmobile apostó por un sistema de tracción delantera completamente nuevo, el primero en un coche americano de gran tamaño desde los años 30. Su motor V8 de 425 pulgadas cúbicas producía 385 caballos de potencia, entregados con una suavidad sorprendente. A pesar de su tamaño y peso, el Toronado tenía un comportamiento en carretera ágil, equilibrado y completamente distinto a cualquier otro coche estadounidense de su tiempo. En lo interior, cada detalle respiraba modernidad. Era un coche que invitaba a pensar que el futuro había llegado, y que conducir podía ser una experiencia estética además de mecánica. Un detalle fascinante. El Toronado fue galardonado como Coche del Año por Motor Trend en 1966, un reconocimiento a su valentía tecnológica. Y así llegamos al final de este viaje por una década donde el diseño automotriz alcanzó su punto más alto. Los años 60 fueron pura elegancia, una época en la que cada coche era una declaración de estilo y personalidad. Ahora quiero saber algo de ti. Y sí, esta vez quiero que participes de verdad. Si pudieras tener solo uno de estos coches en tu garaje, ¿cuál elegirías? ¿El lujo absoluto del Eldorado, la sobriedad del Continental o la audacia del Stingray? Escríbelo en los comentarios, porque quiero descubrir cuál de estas joyas del automovilismo tiene el poder de conquistar a nuestra comunidad de amantes de los clásicos. Y antes de irte, te invito a seguir este recorrido por la belleza automotriz con nuestro video sobre los coches americanos más hermosos de los años 50. Te prometo que será una experiencia visual que te hará enamorarte aún más del diseño clásico. Haz clic ahora y continúa disfrutando del arte sobre ruedas.